Ojalá acierte el sindicato UGT en la gestión de los supuestos desmanes que salpican su gestión y su imagen pública. A pocas horas de que la Junta de Andalucía confirme que UGT tiene que devolver 1.800.000 euros de ayudas indebidamente justificadas y a la espera de que resuelva también otros 15 expedientes que alcanzan un total de 7,5 millones de euros, la dirección de UGT ha escuchado esta mañana durante 2 horas a Francisco Fernández Sevilla explicar los motivos de su dimisión como secretario general de la UGT Andalucía. Poco o casi nada más ha trascendido de esta reunión a puerta cerrada para los medios de comunicación a los que UGT ha convocado mañana. Eso sí, después de mucho rascar, hemos sabido que plantean elegir por consenso a su nuevo líder en el anunciado comité extraordinario del próximo 9 de enero. Y nos preguntamos, ¿consenso en los 24 miembros de la dirección o con todos los sindicalistas de base, incluida la corriente crítica que pide una renovación profunda del sindicato? De este y otros muchos asuntos hablaremos en unos minutos con el expresidente de la Junta de Andalucía, del PSOE y líder de los socialistas andaluces. Con Manuel Chávez, además de 4 periodistas, José Luis Losa, Paco Morón, Isabel Morillo y Lucrecia Evia, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Las reacciones políticas han sucedido en torno a la delicada situación que atraviesa el sindicato UGT en Andalucía. El PP andaluz ha pedido, de hecho, la comparecencia de Cándido Méndez en el Parlamento de Andalucía. Izquierda Unida que la Junta no deje de investigar a UGT y a todos los organismos bajo sospecha. Y el PSOE admite que podría replantearse la concertación social, aunque aclaran que no por estos escándalos, sino por el creciente paro que sufre la comunidad andaluza. Por lo demás, extrema preocupación en Almadén de la Plata, pueblo sevillano, del que es natural el conocido violador del chándal, quien ha quedado en libertad tras la supresión de la doctrina Parot. En una concentración esta tarde, los vecinos han rechazado que el exconvicto se instale en este municipio. El alcalde de Almadén, José Luis Vidal, pide de hecho al Ministerio del Interior que incremente la vigilancia policial y que reabra el cuartel de la Guardia Civil para proteger a la ciudadanía de un preso que no ha querido, según denuncia, reinsertarse. Nueva muestra de apoyo a los trabajadores de Navantia, sin carga de trabajo y pendientes del plan estratégico en el que la compañía decidirá los pasos comerciales e industriales para los próximos 4 años. Todos los partidos políticos se han concentrado demandando soluciones para un colectivo que observa el futuro con muchos nubarrones. Y el Partido Popular sigue inmerso en un proceso sin fin, en la búsqueda de un candidato para sustituir a Juan Ignacio Zoido como presidente del PP andaluz y también como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Una singladura de desgobierno en la que salen cada vez más nombres y las opiniones cruzadas son constantes. Ahora desde Huelva saludan que pudiera ser la candidata a la ministra de Empleo, la nubense Fátima Báñez. Sin embargo, desde Córdoba, otro de los nombres que suena, el alcalde José Antonio Nieto, afirma que la dirección del PP aún no ha dicho nada. Y concluimos el sumario en Granada, donde la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha inaugurado la exposición Arte y Culturas de Al-Ándalus, el poder de la Alhambra, uno de los actos conmemorativos más potentes del primer milenio del Reino de Granada. Son los asuntos fundamentales en una jornada en la que vamos a por todas, con el expresidente de la Junta de Andalucía, el expresidente del PSOE y el exlíder de los socialistas andaluces, Manuel Chávez. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de A por Todas en 8 Andalucía. Gracias por invitarme. Me va a permitir empezar con una pregunta que siempre le hace Enrique Cervera cada vez que le ve. ¿Qué tal, presidente? Muy bien, gracias. ¿Está bien? ¿Está a gusto? ¿Está Todo tranquilo? estupendamente, relajado. ¿Más relajado? Sí, sí, sí. ¿Su mujer se lo agradece o no? Sí. ¿Sus nietos? ¿Te refieres a la situación general? Sí, yo me quería que era por el programa. Tendrá más tiempo. Por el programa relajado. Y en mi vida personal. Espero que siga igual familiar, dentro de un tiempo, pero. No, muchísimo. Hay un cambio radical en mi vida. No es lo mismo vivir con la atención y la responsabilidad de ser presidente de la Junta de Andalucía durante mucho tiempo, por supuesto, y ahora no tener esa responsabilidad. El cambio es radical, más tiempo para vivir y más tiempo para estar con la familia, con los hijos, con los nietos, para el cine, para leer y sin olvidarse, por supuesto, de los temas políticos, y porque soy diputado en el Congreso, claro. Enseguida vamos a hablar de su labor como diputado, de su larga trayectoria como expresidente de la Junta y como líder del PSOE andaluz y del PSOE nacional, pero antes permítame preguntar también por su condición también de ugetista, ugetista histórico. Usted estuvo en la UGT hace muchísimos años y sigue estando, ¿no?, como militante, ¿o no? Bueno, yo creo que ahora estoy en stand-by, porque desde que tuvimos responsabilidades de gobierno teníamos que pedir la suspensión en la militancia, ¿no? Bueno, en cualquier caso,
eso no quiere decir nada. Yo siempre me he sentido muy orgulloso de haber sido ugetista, de haber sido dirigente de la UGT, y también tengo que reconocer que gran parte, diríamos, de mi trayectoria política se la debo al tiempo que estuve en la UGT, hasta el año, en la dirección de la UGT, me parece recordar que hasta el año 85. Y con el cariño que usted tiene al UGT, supongo que le dolerá especialmente la situación de descrédito que está sufriendo en este momento, Sí, ¿no? yo creo que es muy doloroso lo que está ocurriendo, sobre todo para una organización sindical cuya trayectoria y cuya historia se identifica mucho con la historia de España de los dos últimos siglos, ¿no? Del siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI. Hombre, es muy doloroso. Yo creo que, en todo caso, la Unión General de Trabajadores y la dirección tendrá que hacer un esfuerzo para aclararlo todo, para que todo sea muy transparente, para que asuman también las responsabilidades que se tengan que asumir. Y por lo que he oído y por lo que he visto, pues parece que se está en esa dirección, ¿no? ante ese objetivo. Pero yo también quiero poner de manifiesto que, claro, aprovechándose de esta situación, y no solamente porque haya tenido lugar ahora, yo creo que desde hace un tiempo, desde hace algunos meses, algún año, yo creo que hay toda una estrategia dirigida al desarme sindical, es decir, a debilitar a los sindicatos, a debilitar su potencia negociadora, a debilitar su papel de defender los intereses de los trabajadores, desprestigiándolo, considerándolo que retrasan la salida de la crisis. Y en esa estrategia de desarme sindical se está aprovechando esta situación de la misma, pero viene de antes. Por ejemplo, la reforma laboral, todas estas medidas que se han adoptado van dirigidas a esa operación de desarme sindical. Está claro que no hay que ser muy ávido para darse cuenta que ahí se le han puesto a la prueba a los sindicatos desde diferentes sectores, pero también es cierto que hay un tufo que huele sobre una gestión mal llevada, y sobre todo le pregunto, por lo que a usted le incumbe. Que yo no intento justificar una cosa con la otra, lo que intento decir es que desde hace mucho tiempo existe toda esa estrategia de desarme sindical. Ahora que ha ocurrido este tipo de cuestiones, de posibles fraude de los fondos públicos, pues se está utilizando. Por eso creo que cuanto antes mejor, y en ese comité extraordinario que se ha convocado el día 10 de enero, yo espero que se aclaren las cosas, que se puedan asumir las responsabilidades por parte de los dirigentes, y que haya los cambios personales, los cambios en la dirección que sean necesarios, pues para recuperar el prestigio de la Unión General, que ha podido verse dañado como consecuencia de estas cosas, de estas cuestiones, ¿no? ¿Teme usted que estas supuestas irregularidades puedan situar en la picota los acuerdos de concertación social, que corran peligro en adelante? No sé, yo creo que sería un error. Es decir, la concertación social, yo creo que es un patrimonio de Andalucía, no solamente por lo que ha representado de paz social, sino por lo que ha representado también de medidas económicas, de medidas sociales que han beneficiado al conjunto de los trabajadores, y que no se deben poner en entredicho como consecuencia de estos posibles fraudes, de estos presuntos fraudes que han tenido lugar. Yo creo que se podrán modificar, se podrán adoptar más precauciones, se podrán adoptar más controles, pero yo creo que la concertación social, el acuerdo social, no solamente en Andalucía, sino en el conjunto de España, sería una gran pérdida si lo abandonáramos y si consideráramos que ya no son necesarios como consecuencia de lo que ha ocurrido. Señor Chávez, se incorporan a esta entrevista los 4 periodistas que nos acompañan esta noche, y vamos a empezar en primer lugar con Isabel Morillo. Ya lo decíamos el jueves, que saludábamos sin lugar a dudas pues el acuerdo por el que se garantiza el futuro del Correo de Andalucía, y tenemos la oportunidad de decírselo aquí personalmente. Isabel Morillo, buenas noches y enhorabuena. Pues, muchas gracias, buenas noches, y muchas gracias por vuestro apoyo, que 8TV ha estado siempre ahí, pendiente de lo que sucedía en el Correo, y de verdad que muchísimas gracias. Pues Isabel Morillo, bienvenida. Igualmente, Francisco Morón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, José Luis Losa? Muy buenas noches. Hay muchos rumores, pero tú sabes que no tenemos que hacernos eco de los rumores, los periodistas, ¿no?
Bueno, el rumor Es es la la antesala de la noticia, siempre que no se demuestre lo contrario, pero no siempre hay que hacerle caso. En Internet, por ejemplo, ya hemos visto que el rumor es mucho más común de lo que parece. También es constante, Bea, efectivamente. Lucrecia Hevia, buenas noches, Buenas bienvenida. noches. Bueno, pues el presidente es todo vuestro. Presidente, hablando de esto de la concertación, decía usted que sería un error dilapidar el patrimonio que han supuesto 15 años de concertación, de paz social en Andalucía. Hoy su partido, el PSOE andaluz, ha dicho que sí que hay que repensar el acuerdo porque hay una cifra de paro grave y sobre todo porque hay irregularidades manifiestas que están investigando los tribunales y se tendrán que corroborar, pero irregularidades en la gestión de los fondos públicos. Ahora se oye mucho eso de que era un secreto a voces, que durante la concertación y durante la paz social los sindicatos y los empresarios disponían de muchísimo dinero y que no todo se gestionaba regularmente. ¿Usted como presidente de la Junta tenía constancia de que hubiera algún tipo de irregularidad? No, nosotros, vamos, yo no lo hubiera permitido nunca en ese caso. Mire, yo creo que ahora se quiere, como consecuencia de lo que ha ocurrido, ahora se quiere poner entredicho incluso la labor formativa de los sindicatos, de UGT, de Comisiones Obreras y de la SEA. Y en otras comunidades autónomas ha habido también acuerdos de concertación, quizás con una menor intensidad que los que han tenido lugar en Andalucía e incluso a nivel nacional. Siempre en todos los acuerdos de concertación pues ha considerado que los sindicatos y las organizaciones empresariales podían ser un buen instrumento de formación profesional y de formación de empresarios. Y esa labor, con carácter general, yo creo que los sindicatos la han cumplido de una manera razonable, lo cual lógicamente no excusa a que algunos fondos de formación profesional se hayan utilizado mal o se hayan utilizado de una manera abusiva, que es lo que se tiene que aclarar. Ahora, esa, diríamos, utilización abusiva de parte de los fondos ni debe de poner en entredicho, por eso tienen que ser aclarados, ni deben de poner en entredicho la labor formativa que han hecho las organizaciones sindicales en todo el territorio nacional. Y no somos tampoco singulares en este sentido. En Francia, en Italia, los sindicatos en las organizaciones, en las sociedades democráticas ejercen labores de formación, de intermediación, de conciliación. Por lo tanto, yo creo que eso no se puede poner en entredicho, de la misma manera que creo que no deberíamos de abandonar la concertación. Que hay que poner más controles, que hay que, diríamos, acompasarla, modificar en algún aspecto, eso ya depende de las partes si en algún momento se sientan en una mesa a llegar a negociar o a concertar. ¿Pero sí cree que habría que poner más controles? Pues posiblemente habrá que poner algunos controles, no solamente la Cámara de Cuentas, que siempre, diríamos, fiscaliza, diríamos, las cuentas de los sindicatos también cuando utilizan los fondos públicos, ¿no? Pero la realidad es que la concertación social y la paz social que se ha estado dando en Andalucía ha tenido un éxito relativo, ¿no? Porque al final, en términos de empleo y de generación de empleo, pues nos encontramos en una situación bastante dramática. A mí me gustaría saber, con toda la experiencia que usted tiene, toda la experiencia política, de gestión, que ha tenido que gestionar muchas crisis, muchos problemas, que ha sido ministro de Trabajo, viéndolo con perspectiva, ¿hacia dónde tiene que tirar Andalucía? ¿Qué es lo que no tiene que repetir para que no nos encontremos con las cifras con las que nos encontramos? Yo creo que siempre partimos de, diríamos, de una tesis que desde mi punto de vista es equivocada y que la hemos utilizado todos, para bien o para mal. Yo siempre recuerdo cuando el empleo iba bien en Andalucía, pues yo recuerdo que siempre desde el Gobierno de la Nación, cuando gobernaba el Partido Popular, se lo apuntaba el Gobierno de la Nación. Y cuando se destruía empleo y el paro aumentaba, no era el Gobierno de la Nación, era el presidente de la Junta de Andalucía, era el Partido Socialista el responsable. Yo recuerdo que en mi época, en la época de expansión económica, el paro en Andalucía llegó a descender hasta el 13%, hasta el 13%. Es verdad que en una época de crisis, como siempre ocurre en Andalucía, cuando hay una expansión económica, Andalucía es la comunidad autónoma en la que crece más el empleo y decrece el paro, y sin embargo, cuando hay una situación de recesión económica, de crisis económica, el desplome es mucho mayor que en el resto de España. Pero voy a decir una cosa que es así. Mire usted, el paro y el crecimiento del empleo
en Andalucía y en toda España depende de las políticas económicas del Gobierno de España, y no quiero hacer responsable al Gobierno de España, en coordinación con las políticas europeas. La política económica siempre, para lo bueno y para lo malo. Andalucía, la Junta de Andalucía, una comunidad autónoma, ¿qué es lo que puede hacer? Complementar esa política económica del Gobierno con políticas activas del empleo, con formación, con incentivos, con bonificaciones a los empresarios para convertir contratos temporales, pero es la política económica, la planificación económica a nivel nacional, la que puede decir, vamos, crecemos económicamente. Y claro, ya la planificación económica, la política económica del Gobierno ya no depende también solo del Gobierno, depende de la Unión Europea, depende de la Comisión Europea, depende también de Merkel y depende de Alemania, desgraciadamente en estos momentos. Poca mano, ¿no? Poca mano tenemos, ¿no? Sí, no, depende un poco. Lo que yo creo es que precisamente el gran déficit que tiene Europa, y que debería de ser uno de los debates ante las próximas elecciones europeas de mayo, es precisamente si queremos ir hacia una Europa con gobernanza económica, no solamente con gobernanza económica, y también con gobernanza política. Eso que se suele decir, ¿qué queremos? ¿Una Europa alemana o una Europa o una Alemania europea, ¿no? No obstante, señor presidente, que un presidente siempre será presidente. Sí, gracias. Es verdad que las comunidades autónomas cada vez han contado con más competencias, con más posibilidades de poder hacer cosas, de poder inyectar algún tipo de ayuda o intentar hacer que la concertación sea más efectiva. Pero Andalucía no ha sido capaz de lograr ese equilibrio, no ha sido capaz de llevar a cabo una política de empleo correcta o idónea con lo que necesita la comunidad autónoma, ¿no? Yo acabo de poner cuál es mi opinión al respecto, ¿no? Yo creo que efectivamente, hombre, la situación de la que parte Andalucía, no lo digo tampoco también como una excusa, es que nosotros heredamos desde hace mucho tiempo una bolsa de desempleo que no la ha tenido ninguna otra comunidad autónoma, que es cuando se produjo la reestructuración en el campo, en las zonas agrícolas. Entonces Andalucía, como consecuencia de esa reestructuración, llegó a tener una bolsa de desempleo que es verdad que no ha sido absorbida por otros sectores industriales, ni siquiera por la construcción ni por el sector industrial. Y esa bolsa todavía permanece, Pero es verdad que, vuelvo a decirlo, que como consecuencia también de la expansión económica, en Andalucía llegamos a tener un 13% de desempleo, que era, diríamos, la cifra de desempleo más baja que hemos tenido en toda la historia de Andalucía. Ahora es verdad que también con la situación de crisis pues hemos subido mucho. Pero vuelvo a decirlo, si no hay una planificación económica a nivel nacional coordinada con la Unión Europea que apueste por el crecimiento económico y por romper los desequilibrios, pues es verdad que la Junta de Andalucía no se puede inhibir y tiene también su responsabilidad, claro. Sí, presidente, un asunto laboral que usted conoce muy bien. ¿Navante tiene futuro? Mire, claro que tiene futuro. Claro que tiene futuro, y si el Gobierno apuesta claramente por Navantia. Mire usted, ahora se trata de que hay 5 gaseros por parte de gas natural que se pueden construir en España. Y es un auténtico escándalo que durante todos estos años Navantia y la SEPI hayan tratado de buscar pedidos fuera de España, en el extranjero, Australia, Noruega, Venezuela, Qatar, para construir barcos en los astilleros españoles, y ahora resulta que cuando una empresa española pide la construcción de 5 barcos gaseros, se los llevan a Japón o a Corea. Es un escándalo. Y la excusa que apuntan es que los astilleros españoles no son competitivos, no tienen un desarrollo tecnológico, no innovan. Cuando no es así, porque se han construido barcos de alta tecnología. Y además, yo creo que desde el gobierno, el señor Montoro, que es el responsable de la SEPI, alguna exigencia de responsabilidad tiene que tener, porque es que resulta, según dice el presidente de Gas Natural, que Navantia no presentó la oferta para la construcción de estos barcos en tiempo y forma. Si eso es verdad, hay un doble escándalo y tendrían que, lógicamente, cesar al presidente de Navantia o al presidente de la SEPI. Si eso es verdad, y lo ha dicho en una carta publicada en algunos medios de comunicación,
el señor Gavarrós, que es presidente de Gas Natural. Es un escándalo que barcos de una empresa española se construyan fuera de España. Luis. Presidente, y ha visto que lo seguimos llamando presidente, pero Gracias, es que lo ha sido, es que ha sido 19 años, del año 1990 al año 2009. Acabo de ir a Wikipedia, hablando de Internet y de los muchos rumores que hay, acabo de ir a Wikipedia, que es una de las páginas más vistas por todo tipo de escolares y demás. A ver quién es Manuel Chávez. Manuel Chávez González, Ceuta, no sé cuánto, y a la cuarta o quinta línea después de los cargos, ya, directamente, gestión. Actualmente se encuentra preimputado, lo llama, por la jueza Mercedes Alaya por un presunto caso de corrupción y demás. Lo cual me ha hecho pensar en algo que le digo como declaración de intenciones. Yo soy de los que reconozco, además, que en estos 19 años Andalucía ha crecido de una forma absolutamente espectacular, ¿no? Basta recordar que el PIB se ha triplicado el PIB andaluz, que hace en el año 90 Andalucía era una región objetivo 1 de la Unión Europea, porque no alcanzábamos ni el 75% de la media de la Unión Europea, y cuando usted se fue en el año 2009 lo dejó en el 81%. Es decir, que hemos avanzado muchísimo. ¿Qué le pasa por el cuerpo cuando le da la impresión de que su nombre va a quedar ligado, al menos de luego estos últimos años, más a la corrupción que a lo mucho que se haya avanzado en Andalucía? Bueno, yo no sé cómo quedará ligado mi nombre, pero es verdad que ya el año está hecho, ¿no? El año está hecho y, claro, yo entiendo siempre que el patrimonio que tiene un político, el patrimonio más importante que tiene un político es su honestidad. Y, claro, el adversario, si juega sucio, lo que pretende fundamentalmente es atacar esa honestidad. Si es, diríamos, interfiriendo, conectando con decisiones judiciales, pues todavía mucho mejor. Y ese daño es verdad que es irreversible y yo creo que irreparable. Se dice que yo estoy preimputado. Es mentira. Yo no estoy preimputado. Esa figura no existe en el derecho ni en el ordenamiento jurídico. Es decir, que no estoy preimputado ni estoy imputado. Por lo tanto, ¿cómo lo consideraría usted? ¿Qué es lo que está? La nada, jueza le ha dicho que tiene la oportunidad de ir a declarar. Bueno, es lo que le ha dicho. Bueno, pues mire usted que si lo que quiere que yo vaya a declarar, ya sabe qué es lo que tiene que hacer la señora jueza, lo sabe perfectamente, Lo que pasa es que ha jugado con la palabra imputación, lo dije una vez, lo vuelvo a repetir aquí, de una manera absolutamente maliciosa y torticera, ¿no? Pero bueno, yo espero que también quede lo bueno y lo positivo, aunque es verdad que también he cometido algunos errores, pues lo bueno y lo positivo que he hecho con la mejor voluntad del mundo. Sí, presidente, hemos escuchado a la señora Vías, a la presidenta de la Junta actual, decir que este caso le avergüenza y le duele el caso de los ERE. ¿A usted le avergüenza y le duele también el caso de los ERE? Lo he dicho públicamente y está publicado. Yo creo que a todos los socialistas nos avergüenza ese caso y a mí, lo he dicho también, más que a nadie. El primero que más me duele es a mí. Se le ha hecho declaraciones recientes en las que, bueno, decía un poco como que da igual los controles que se pongan, ¿no? Si hay un director o hay una persona que quiere delinquir y que quiere robar, pues al final roba. Entonces se lleva uno la impresión de que parece que la corrupción es inevitable. Claro, no es inevitable. Hombre, claro, yo no quiero decir que no se pongan los controles, no es eso lo que yo he querido decir ni dije. Puede haber todos los controles del mundo, pero yo creo que al final, por muy rígida que sea la ley, si hay alguien que quiere burlarla, la puede burlar. Otra cosa es que después los resultados sean positivos para él. En este caso no. En este caso no, porque los que han abusado, han utilizado el dinero y han cometido presuntos delitos, pues están siendo juzgados o están, lógicamente, en un proceso judicial. Eso es lo que yo he querido decir, ¿no? El que quiere cometer un delito, por muy estricta que sea la ley, lo puede hacer. Es usted, por tanto, de la tesis que dice que hubo 3 chorizos o 3 golfos que se aprovecharon de un sistema para robar el erario público. O como dice la jueza, que es lo que argumenta, que se orquestó toda una maniobra para defraudar dinero público de la administración. Lo que puedo decir es que yo esa tesis, respetando la actuación de la jueza, yo esa tesis no la comparto, porque yo lo he vivido en primera línea. Es decir, esa tesis de que hay una confabulación en la que están no solamente altos cargos, está el Consejo de Gobierno y está hasta el Parlamento, para hacer toda una trama para que unos puedan delinquir y cometer ilegalidades, pues mire usted, yo alucino cada vez que oigo esa tesis, porque se ha llegado, lógicamente, a implicar hasta el propio Parlamento, ¿no? Mire usted, el Parlamento aprueba una partida presupuestaria con el conocimiento de todos, porque tienen sus medios para conocerlo,
por mucho que sea la complejidad técnica que tenga un presupuesto, pero no se puede tratar a los parlamentarios como si fueran unos ineptos y unos ignorantes, ¿no? Lo que pasa es que es evidente que el procedimiento era absolutamente inapropiado. El procedimiento, para que la gente nos entienda, ustedes se encuentran con una maquinaria burocrática que es más propia de África que de Europa, una máquina burocrática absolutamente lenta, y deciden, según ustedes con muy buena voluntad y según la jueza Laya cree que con mala voluntad, pues vamos a transferir el dinero a las empresas públicas que son mucho más ágiles para ayudar a los andaluces o para que alguien se lo lleve, porque la falta de control. Evidentemente el sistema era absolutamente perverso. No, pero mire, yo lo que defiendo es que el procedimiento era legal. Que diríamos, que pudieran faltar controles, lo acepto, lo admito, no, lo dije en la comisión de investigación, pero que el fondo con el que se financiaban los ERE, que por cierto, lo que nadie ha dicho es que con ese fondo, porque no interesa decirlo, que con ese fondo se solventaron más de 6.000 trabajadores en Andalucía que cobraron sus subvenciones legalmente, y muchas pequeñas y medianas empresas que estaban en crisis que también se salvaron como consecuencia de este fondo. Se habla de 1.000 y pico de millones, no. Lo que se han defraudado, presuntamente, creo que era en torno a 100, me podéis corregir, 100 millones de euros, no lo sé. Lo que yo digo es que el fondo fue un fondo legal porque se aprobó en el Parlamento, con la mejor voluntad del mundo de resolver un problema de desempleo que había en Andalucía. Que el procedimiento era legal, que podría ser más adecuado y con más controles, posiblemente, no digo que no, y que el convenio que estableció ese procedimiento fue un convenio legal. Ahora, que después hubo la utilización fraudulenta y actividades delictivas por parte de un director general o presuntamente de otras personas, pues sí, pues eso es lo que tiene que aclarar evidentemente la jueza. O el procedimiento judicial terminará como, lógicamente, en el momento que considere la jueza oportuno, cuando ella termine, diríamos, con todo su trabajo, ¿no? Presidente, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Volvemos en 3 minutos y seguimos hablando con Manuel Chaves. Seguimos en A por Todas en compañía de Manuel Chaves, el expresidente de la Junta de Andalucía, y también en compañía de 4 periodistas que están acompañándome en esta entrevista: Isabel Morillo, José Luis Losa, Lucrecia Evia y Francisco Morón. Señor Chaves, acabamos de vivir un congreso histórico en su partido, en el PSOE andaluz, que ha encumbrado a Susana Díaz como líder de la potente Federación Socialista Andaluza, que usted conoce también. ¿Usted imaginó en alguna ocasión un ascenso tan meteórico de una dirigente socialista en su partido? Bueno, pues si soy sincero, no. y yo creo que quizás los que conocían más a Susana Díaz pues podían esperar, diríamos, lo que ha ocurrido, ¿no? Yo no, y mucha gente pues le ha cogido de sorpresa. Pero bueno, al fin y al cabo nos tenemos que alegrar porque ha sido una sorpresa positiva, ¿no? Yo creo que Andalucía ha encontrado una líder o una lideresa, y yo creo que tanto a nivel orgánico, a nivel como secretaria general del partido y también como presidenta de la Junta de Andalucía, y además una líder que se ha situado en el tablero y en el debate nacional, es decir, que cuenta ya, cuenta. Hay una cosa que a mí me parece muy importante, y no me voy a equivocar mucho cuando salgan algunas encuestas en Andalucía. Quizás ustedes lo podrán comprobar. Yo seguramente cuando fui presidente de la Junta, yo tardé en ser conocido por los andaluces, llegar a una tasa del 85%, pues seguramente al año. No me voy a equivocar mucho si Susana Díaz, a los 2 meses que lleva de presidenta y de secretaria general del partido, está ya en el 80 o el 85%. Bueno, no me voy a equivocar. No me voy a equivocar. Que domina la escena es absolutamente no indiscutible. Pero se puede esperar algo más de las declaraciones en la gestión. No solamente domina la escena, hombre, sino que también los mensajes que ha lanzado desde el primer momento son mensajes muy potentes, son mensajes muy fuertes, no solamente con relación a su comunidad o a nuestra comunidad autónoma de Andalucía, sino en relación con todo el país, porque ha tenido, diríamos, pronunciamientos muy fuertes y muy potentes en relación con lo que está ocurriendo en Cataluña, con el proceso, con la aventura independentista, demás. Ha tenido un mensaje muy potente en su intención y en su lucha
contra la corrupción y también sobre los temas más importantes que tienen lugar, sobre Europa también, sobre los temas más importantes que están afectando al conjunto de los ciudadanos españoles y al conjunto de los ciudadanos andaluces. Sí. Han llegado a comparar a Susana Díaz con Felipe González. ¿Usted qué ha visto el nacimiento de los dos líderes, salvando evidentemente 3 o 4 décadas de diferencia? ¿Se puede llegar a comparar? Mire, a mí no me gustan las comparaciones y seguramente a Susana Díaz pues tampoco le va a gustar. Yo creo que Susana Díaz tiene su personalidad, tiene su perfil, tiene su carácter, seguramente tiene fijada su estrategia y sus objetivos, y quizás al final del recorrido, cuando sea el final, dentro de 5, de 8, de 10 años, entonces es el momento de hacer las comparaciones y hacer los contrastes. Ahora, pues no lo creo. ¿Por qué? Porque las situaciones son distintas, los momentos son muy diferentes. No tiene nada que ver el 2013 y el momento en que Susana Díaz ha accedido a la Secretaría General y al presidente de la Junta de Andalucía con el año 1900, le voy a recordar, 70 y tantos, ¿cuándo fue? Ya no me acuerdo, 75, que fue cuando Felipe accedió, y en el 82, que fue cuando ganó las elecciones. Es que no tiene absolutamente nada que ver los momentos. Habla de liderazgo a nivel regional. ¿Cree que también es el momento de que empiece a pensar en el liderazgo a nivel nacional, a nivel federal? Yo creo que es muy precipitado. ¿O se están equivocando aquellos que están impulsando? Yo creo que eso es muy precipitado y muy prematuro. Yo creo que eso no lo sabe ni siquiera Susana Díaz. Yo creo que Susana tiene, la presidenta, tiene un compromiso con Andalucía, que son todo este mandato y seguramente el mandato siguiente, la legislatura siguiente, ¿no? Por lo tanto, es un compromiso con Andalucía, ¿no? Y yo creo que hablar de que si va a dar el salto a la política nacional, yo creo que eso pertenece, diríamos, a la política ficción, no tiene ninguna realidad ni ninguna base. Lo que se ha logrado es poner al PSOE andaluz en el centro, ¿no? O sea, hacer que el peso del PSOE andaluz vuelva a tener... Pero al PSOE andaluz y también con su influencia en el PSOE nacional. Yo voy a decir una cosa que quizás no sea creíble porque viene de parte, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista está levantando el vuelo y ya hay algunas encuestas que los están señalando, internas y externas, y yo creo que en eso ha influido la conferencia política de hace 20 días, del día 10 y 11 de noviembre en Madrid, y creo que el Congreso Regional, pero antes también el acceso de Susana Díaz a la presidencia de la Junta de Andalucía. Yo creo que esos acontecimientos, hombre, también toda la política de oposición que se ha hecho durante todo este tiempo por Alfredo Pérez Rubalcaba, todo eso ha formado un todo que está permitiendo que el Partido Socialista levante el vuelo. Y voy a decir algo que quizás pueda resultar un poco sorprendente. Yo estoy convencido de que el Partido Socialista en mayo del 14 va a ganar las elecciones europeas. Acuérdense ustedes de lo que estoy diciendo. Acuérdense ustedes de lo que estoy diciendo. Pero lo que está diciendo indirectamente... ¿O algún dato más concreto? ¿En qué se basa? Porque las encuestas ahora mismo dicen que lo que hay es un hundimiento de ambos partidos y que hay un crecimiento de Izquierda Unida. Un voto de castigo, ¿no? Más que yo no sé... La percepción. Mire usted, yo tengo la percepción, eso. Es decir, porque en el Congreso de Sevilla, que fue mucho más importante de lo que algunas veces pensamos, porque en el Congreso de Sevilla... El Congreso del pasado año extraordinario. Las primarias entre Rubalcaba y Carmen Chacón. Fue un Congreso mucho más importante de lo que pensamos. Fue un Congreso que inició una travesía del desierto. Una travesía del desierto y una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta se está, lógicamente, a pesar de todas las presiones, qué pasa con las primarias, quiénes son los que se van a presentar las primarias, usted se va a presentar la primaria, se va a ir usted, todo eso ha sido un poco el debate que ha podido interesar porque es el que ha provocado más morbo. Pero el partido ha aguantado y la dirección del partido ha aguantado también, dice, no, nosotros necesitamos un proyecto político creíble y que genere confianza, porque el problema nuestro era un problema de credibilidad. Ese proyecto político está.
política fiscal, política económica, política de creación de empleo, política de libertades y una cosa muy importante, que por primera vez el candidato a la presidencia del Gobierno de España lo van a elegir todos los afiliados y todos los ciudadanos de España que quieran ciudadanas de España que quieran participar en esa elección. Es la primera vez que ocurre en nuestro país. Eso junto a la presidencia, a que Susana Díaz sea presidenta, lo que ha ocurrido en el Congreso de Granada, en el Congreso Regional, yo creo que todo eso implica que esa travesía está terminando y que se acerca un tercer ciclo de gobierno socialista. Un tercer ciclo, presidente, sin Rubalcaba o con Rubalcaba al frente del PSOE, porque yo creo que ya es hora de que se definan. No lo sabemos, ¿no? Eso no lo sabemos. Presidente, Es decir, pero hoy su partido ha fijado la fecha del 18 de enero como fecha para fijar las primarias. No es un poco enrevesado todo esto, ¿no sería más fácil que el señor Rubalcaba? Cuando antes yo hablaba de hoja de ruta, hoja de ruta y que el partido tiene que elegir el momento oportuno para la celebración de las elecciones primarias, momento oportuno, la segunda fase es el Comité Federal de enero, creo que es el día 18 cuando se va a aprobar el calendario. Después, las elecciones serán seguramente, las primarias serán seguramente después de las elecciones europeas, seguramente después. No sé cuándo después, cuánto tiempo después. Entonces será el momento de elegir al candidato o a la candidata a la presidencia del Gobierno español. Es nuestro momento y no nos podemos equivocar, no podemos tener prisa. Tenemos que tener nuestra hoja de ruta, el momento y quién, joven o mayor, hombre o mujer, el que consideremos mejor, teniendo en cuenta siempre, esa es mi opinión personal, teniendo en cuenta que no estamos eligiendo un candidato, parece que voy a decir una obviedad, pero tiene un fondo. No estamos eligiendo candidatos a elecciones primarias. Estamos eligiendo un candidato o una candidata a la presidencia del Gobierno de España. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es su candidato? No, cuando sepamos quién se presenta... Hombre, si tenía alguna preferencia. No, yo en estos momentos yo puedo tener preferencias, pero no lo voy a decir. ¿Tú sabes por qué? Porque en la política cambian mucho las situaciones. Claro. Ahora se habla de candidatos, pero tenemos la seguridad de los que ahora son candidatos, 3, 4, 5 candidatos... ¿Van a ser los candidatos cuando se convoquen las primarias? ¿Tenemos esa seguridad? Pero no lo sé, puede ser que sí y puede ser que no. Pero el momento, yo creo que el partido tiene que marcar su ritmo, tiene su proyecto autónomo que no puede estar condicionado sino simplemente por lo que nosotros los socialistas consideramos que es lo mejor para el partido y también lo mejor para los ciudadanos y ciudadanas de España. Y cuando habla de que el PSOE está remontando el vuelo, también implica que hay una renovación de ideas, ¿no? Porque yo creo que algunos militantes y algunos simpatizantes de los socialistas han llegado a un momento en el que han pensado en que había, después de tantos años de gobierno en Andalucía y después de un poco la debacle con Rubalcaba que perdió en su momento, que había como falta de ideas, ¿no? Bien, pero, no sé si después de la conferencia política están satisfechos con todas las ideas que traen. Es que en la conferencia política del día 10 y 11 de noviembre aprobó un proyecto político donde están las ideas y el programa. Y es una pena que nuestro esfuerzo y nuestro reto tiene que ser trasladarlo. Y lo trasladaremos, pero ahí están los cambios de ideas. Ahí está la renovación ideológica, la renovación de ideas, y también la renovación programática está ahí, en ese documento que se aprobó en la conferencia política. Y a partir de ahí la hoja de ruta nos marca fecha de las primarias y después la nueva dirección, el candidato o la candidata a la presidencia del Gobierno de España. Como he dicho, joven, mayor, mujer, hombre, el que el partido considere mejor. Sí que de sus palabras, de la exposición que nos ha hecho aquí, da la impresión, o podríamos sacar la conclusión, de que usted considera que hay una hoja de ruta que está acabando una etapa, que cuando se convoque efectivamente las primarias vendrá una nueva etapa, que el papel de Rubalcaba ha sido mantener unido al PSOE, fijar un proyecto político, recuperar la credibilidad, pero no parece que usted lo vea como candidato a unas elecciones, ¿no? Podría ser un señor que ha salido derrotado por muchísimo en unas generales, que formó parte del gobierno de Zapatero y que además tiene una edad, el candidato que represente el cambio del PSOE. Felipe González también lo derrotaron en unas elecciones. Felipe González también lo derrotaron en unas elecciones. Pero no por tanto como al señor Rubalcaba, ¿no? Bueno, lo derrotaron, ¿no? Es decir, que eso es un elemento a tener en cuenta para muchas personas, seguramente es un elemento para tener en cuenta.
Es decir, todo el Partido Socialista tiene ahora mismo sobre su espalda la losa de la gestión de la crisis económica. Que falta todavía perspectiva de tiempo para ver si las decisiones que se adoptaron fueron o malas, pero efectivamente hoy hay, diríamos, una percepción negativa de falta de credibilidad sobre lo que se hizo en aquel momento. Mire usted, yo lo que digo es que, por lo menos, como mínimo, Alfredo Pérez Rubalcaba desde el Congreso de Sevilla se ha ganado la autoridad, y en la conferencia política se ha ganado la autoridad para ordenar todo el proceso. A pesar de los intentos de desestabilización que ha podido haber desde dentro y desde fuera, se ha ganado esa autoridad. ¿Ha habido muchos intentos de desestabilización? Bueno, los que haya habido. Se ha ganado esa autoridad para ordenar todo el proceso. Y ese proceso pasa por las elecciones europeas, que son muy importantes para España y para el partido, y después las elecciones primarias para elegir al candidato a la presidencia o la candidata a la presidencia del Gobierno de España. A partir de ahí, ¿quiénes son los que se van a presentar? Es que no lo sé. Yo sé que a la prensa y a los medios y a vosotros os interesa mucho, pero el partido tiene, lógicamente, otras coordenadas, porque piensa que son las mejores para el partido y para el país. Sí, señor Chávez, en el Congreso del PSOE andaluz se dijeron muchas frases, me gustaría que me valorase al menos dos de ellas. Susana Díaz, es necesario recuperar la mayoría social que precisamente usted obtuvo para no tener hipotecas, en referencia a Izquierda Unida, ese pacto de coalición. Y por otra parte, José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía y es secretario general de los socialistas andaluces, que dijo que lo de su generación ha sido un tapón para las generaciones venideras. Me gustaría que me valorase esas dos frases. Bueno, es verdad que Felipe González, Pepe Griñán, Rafael Escuredo, Pepe Rodríguez de la Borbolla, que fuimos presidente, o Felipe, hemos nacido todos en torno a 1945. Pero yo quiero hacer un matiz, que es importante. Yo fui elegido presidente de la Junta de Andalucía con 45 años. José Rodríguez de la Borbolla y Rafael Escuredo fueron elegidos presidente de la Junta de Andalucía con menos de 40 años. Ese es un matiz, no, cada uno que lo entienda como quiera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, y además, vuelvo a decirlo, creo que lo he señalado en algunos momentos, en Andalucía, el Partido Socialista, y además creo que ha hecho bien, pues ha optado por una mujer, y por una mujer joven, como secretaria general y presidenta de la Junta de Andalucía. Es decir, se ha producido una renovación generacional en la presidencia y en la Secretaría General. Pero si hacemos un examen de la situación actual del partido, la mayor parte de los cuadros del Partido Socialista de Obrero Español de Andalucía están entre los 40 años, en torno a los 40 años. Secretarios generales, secretarios de organización, parlamentarios, todos están. Es decir, que esa renovación del partido se ha producido durante todos estos años anteriores. Y es verdad que el símbolo era el presidente de la Junta de Andalucía. Yo, durante los últimos años, pues tenía 60 y tantos años, Pepe Griñán tenía también más de 60 años. ¿Para qué nos vamos a quitar años? Yo tengo 68 años y Pepe Griñán pues tendrá también la misma edad que yo, 67 o 68 años. Pues es verdad, hemos dado el símbolo de que no se había producido esa renovación de gente joven, ¿no? Presidente, le parece que le molesta que sea el señor Griñán el que se arrogue el hecho de haber sido el presidente que ha propiciado el cambio, la renovación, la transición, por sus palabras. En absoluto, yo nada. Yo creo que una de las cosas que ha acertado Pepe Griñán ha sido precisamente, y a la vista está de los resultados, de poner de la sucesión, de haber hecho la transición con Susana Díaz. Lo que yo no estoy de acuerdo, con lo que yo no desacuerdo, es que las personas de 60 años en el partido sean un tapón. Dicho de una manera clara, no sean un tapón. No. O sea, que no hay por qué trasladar este proceso como se ha llevado aquí a nivel federal. No tiene por qué. ¿Por qué? Yo tengo 68 años, me considero una persona todavía. Si lo importante es que aquí se ha optado por una persona joven. Y me parece muy bien esa opción que ha hecho el Partido Socialista. Pero se ha hecho una opción joven no solamente porque es joven o porque es mujer, sino porque es una persona
que también tiene la capacidad suficiente para hacer el cambio o los cambios que se necesitan en Andalucía. Pues lo mismo tiene que ocurrir a nivel nacional. Puede ser joven, sí, puede ser mujer también, pero puede ser una persona mayor. ¿Por qué no? Siempre que esa persona encarne los cambios que se necesitan. Yo no creo en los tapones, vamos, no creo en eso. Es muy discutible, y yo no quiero decir con esto que tenga toda la razón, ¿no? Ahora me responde la pregunta, la frase sobre la mayoría social que reclamaba recuperar en el Partido Socialista Susana Díaz, pero ya que estamos hablando de José Antonio Griñán, no sé si te comparte la reflexión que en una entrevista reciente decía Pepe Griñán que la política les ha separado a ustedes como amigos. Mire, yo creo que recordar que dice que en la política no hay amigos. Creo que era una frase que decía. Seguramente, pues si él lo ha dicho, es porque él lo considera así. Por lo tanto, si esa es su experiencia, pues hay que respetarlo, no lo sé. Yo tengo que decir que yo en la política he perdido amigos, pero en la política he hecho muchos amigos y muy buenos políticos. Y si tengo que poner esta cuestión en la balanza, pues para mí el platillo positivo de los amigos gana sobre el platillo de los amigos que he perdido. Las experiencias suelen ser distintas. No le gusta nunca hablar en términos personales, pero sinceramente, presidente, desde fuera, quienes veíamos la relación que tenía usted con el señor Griñán, que fue su consejero de Economía, que fue la persona que usted designó, que además era un amigo suyo personal, desde fuera nos llama mucho la atención. No sé si es por morbo, espero que no, pero nos llama la atención cómo se han ido alejando, cómo se han criticado el uno al otro, siempre con respeto, públicamente siempre han mantenido las formas. Bueno, en algunas ocasiones han cruzado algunas rayas, pero bueno, creo que desde nuestro punto de vista es muy llamativo, ¿no? ¿Cómo es posible que dos personas que partían de un punto tan unidos? ¿Qué pasó? Parece que hay una maldición bíblica, ¿no? Es que no sé qué les pasó, qué fue, qué les molestó tanto, qué le molestó a usted tanto de la yo de eso no voy a hablar, Isabel, perdóname que no hable de mi relación con Perdone Pepe que le Griñán. pregunte, no sé No, tienes todo el derecho y haces bien en preguntarme, pero no voy a hablar del tema ese. Es verdad que no es una relación, pero no voy a hablar de cómo pues a nivel eso. estrictamente político. Antes hablábamos de que usted a lo mejor podría ser recordado por el tema de los casos de los ERE. ¿Cómo cree usted que va a ser recordado José Antonio Griñán como presidente de la Junta? O usted como, póngale el titular al político. No lo sé. Yo creo que Pepe Griñán ha tenido dos momentos, diríamos, claves muy importantes, ¿no? Y quizás uno separar los procesos electorales autonómicos y generales, yo creo que fue un acierto estratégico. Y en segundo lugar, pues yo creo que esta transición la ha hecho también de una manera positiva. Pero yo creo que a raíz de lo que ha dicho Fernando, yo creo que es importante también tener en cuenta sobre lo que dijo en su momento Susana Díaz. Mire, yo creo que el gobierno de coalición en Andalucía es un gobierno que está funcionando razonablemente bien. Pero, lógicamente, entre Izquierda Unida y el Partido Socialista hay, diríamos, un espacio de roce electoral. No estamos disputando el mismo espacio electoral. Y yo entiendo que Izquierda Unida haga todo lo posible por, lógicamente, entrar en el espacio del Partido Socialista. Y nosotros tenemos que defender ese espacio y, si es posible, también entrar. Sí, eso es, diríamos, entra dentro de las reglas del juego político y del juego democrático. Por eso yo siempre me he obsesionado con eso y me alegra que el otro día Susana Díaz en el Congreso Regional lo dijera. Es decir, nosotros tenemos que tener nuestro proyecto autónomo para recuperar, como ella dijo, la mayoría social que hemos tenido siempre en Andalucía. Y eso pasa, evidentemente, no solamente por ser el partido mayoritario de la izquierda, sino ser también el partido hegemónico de la izquierda. Bueno, le vamos a invitar, presidente Chávez, estamos hablando de la actualidad, la columna de cierre que le dedica hoy Fernando Santiago. Manolo Chávez es, a mi juicio, una buena persona, un hombre honrado y un político de talante conciliador.
Quizá la principal característica de sus cerca de 20 años al frente de la Junta de Andalucía haya sido esa tendencia a fraguar consensos, a evitar conflictos, a sofocar todo tipo de movilización o de conflicto de cualquier naturaleza, tanto dentro de su partido como en la sociedad andaluza. Este carácter ha conseguido una gran estabilidad política para la Junta de Andalucía, que ha repercutido en una extraordinaria mejora en la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades, una mejora en las infraestructuras, etcétera. Seguramente también esta obsesión por evitar el conflicto llevó a algún subordinado de Chávez a intentar saltarse procedimientos administrativos al objeto de solucionar problemas que había en distintas empresas y en distintos sectores económicos. Pero estoy convencido, quizá me equivoque, pero estoy convencido de la honradez de Manuel Chávez a la hora de gestionar los asuntos públicos. Yo creo que, en contra de lo que están intentando algunos, cuando se vea con perspectiva histórica el tiempo que permaneció Manuel Chávez al frente de la Junta de Andalucía, se verá como un periodo de modernización de Andalucía y como un periodo de escasos conflictos sociales. Ya digo que esta dinámica ha podido traer aparejado algún problema que ahora se dilucida en los tribunales de justicia, pero creo que no es por directa responsabilidad del entonces presidente de la Junta de Andalucía, sino por el abuso de algunos, el exceso de celo de otros, la falta de controles de muchos otros, no achacable a su directa gestión, más allá de tener la responsabilidad evidente de todo aquello que haga la Junta de Andalucía bajo su mandato. Por lo tanto, yo creo que podríamos hablar de un periodo prolongado de estabilidad y de crecimiento de Andalucía, que el lunar fundamental es no haber reducido el diferencial entre Andalucía y otras comunidades españolas en materia de I+D, o en materia de desempleo, o en materia de infraestructuras. Para resumir y parafraseando la manera en que Pérez Reverte definía al capitán Alatriste, seguramente Manuel Chávez no ha sido el más audaz de los presidentes, pero sí es un hombre honrado. Bueno, la columna desde Cádiz de Fernando Santiago, no sé si le gusta o no. Es respetable, claro, no me va a poner por las nubes, tampoco me ha puesto por los suelos, es decir, se ha quedado en un término medio, templado. Bueno, Isabel Morillo, José Luis Losa, Lucrecia Evia, Francisco Morón, a los cuatro, muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Y a usted, presidente Chávez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en A Por Todas. Gracias a vosotros y vosotras. Por cierto, dentro de unos minutos, A Por Todas Fútbol han destituido a Pepe Mel, sí, el entrenador de su equipo del Betis. Bueno, no sé si habrá... La verdad es que la trayectoria del Betis era bastante nefasta. Me preocupa mucho el futuro del Betis. Bueno, mañana volvemos con el consejero de Justicia Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera. Y nos acompañarán en la tertulia Mercedes Díaz, José Luis Gómez, Juan Méndez y Ana Pérez Luna. Lo dicho, publicidad y Santi Ortega les acerca A Por Todas Fútbol.